Seguimos con problemas de electromagnetismo, en este caso campo eléctrico, carga eléctrica y fuerza eléctrica. A ver, aquí tenemos una varilla delgada, no conductora, que se dobla en forma de arco circular de radio A y que sostiene un ángulo θ0 respecto al centro del círculo. Es decir, de aquí a aquí hay θ0 medio y de aquí hay θ0 medio. Se le distribuye uniformemente una carga Q, determina el campo eléctrico del círculo en términos de AQ y Q0. Bueno, lo primero que vemos que, igual que en los problemas anteriores, tiene simetría respecto al eje vertical. Así que la componente horizontal se anula. Para cada diferencial de carga de este lado podemos hallar otra simétrica de este lado, la que tiene una componente X que se anula con esta. Así solo queda la componente Y, o la componente en este caso radial. La componente vertical o radial, partiendo del campo eléctrico producido por este diferencial de carga, va a ser el campo eléctrico por el coseno de alfa. Fíjense que alfa sería este ángulo de aquí al diferencial de carga. El diferencial de campo eléctrico entonces es la constante eléctrica por dQ entre R cuadrado. R siempre A, esto es A, porque es el arco de un círculo. dQ entonces lambda ds, ds es el arco. En este caso, si medimos alfa hasta este punto, lo incrementamos en d alfa, eso produce un arco A de alfa. Y el diferencial de carga entonces sería lambda A de alfa. Alfa es el ángulo variable de dQ, que es el que vamos a usar para el cálculo. Entonces nos queda d igual a KE lambda de X, A de alfa entre A cuadrado. La componente radial o en la dirección vertical va a ser lambda de alfa entre A coseno de alfa. Es decir, nos queda en función de coseno de alfa y de alfa, tenemos que integrar con respecto a alfa para hallar la componente vertical en este caso. Es una integral muy simple porque tenemos que integrar con respecto a coseno de alfa. Y el alfa iría desde acá, que sería alfa negativo menos θ0 medio hasta aquí, que sería θ0 medio positivo. Bueno, lo hacemos, nos da este resultado. Fíjense que queda inversamente proporcional a esta distancia radial, que es siempre constante para todas las cargas, que es A. Luego podemos simplificarlo porque lambda tiene que ser la carga total que nos habían dicho que era Q, entre este arco total, la longitud del arco total, que es A por θ0. Esto sería θ0 acá. La longitud del arco total. La colocamos aquí, entonces nos da simplemente nos queda Q entre 2 pi es 0, A cuadrado θ0 por el seno de θ0 entre 2. Bueno, ahora vamos a seguir con unos problemas que son de carga discreta y fuerza eléctrica. A ver, esto es un problema muy sencillo. Nos dice que tenemos una cierta carga Q mayúscula que se divide luego en dos partes, en Q y en Q menos Q. ¿Cuál es la relación de Q a Q minúscula, de Q mayúscula a Q minúscula, para que las dos partes colocadas a una cierta distancia de separación tengan una repulsión de Coulomb máxima? Bueno, vamos a colocar las dos cargas, Q minúscula y Q mayúscula menos Q, a una distancia D. Sabemos que la fuerza eléctrica es KE por Q menos Q mayúscula menos Q minúscula entre la distancia al cuadrado. ¿Cómo maximizamos? Bueno, aquí en la variable lo que varía es Q minúscula
porque Q mayúscula es fijo y la distancia D es fijo, así que derivamos la fuerza eléctrica respecto a Q minúscula, igualamos a 0, y nos da que la carga Q que tenemos que seleccionar tiene que ser la mitad de la carga total, un medio de Q mayúscula. Aquí tenemos dos esferas similares de masa M, que cuelgan de hilos de longitud L y tienen carga semejante a Q. Estos tienen cargas Q y masa M. Suponer que θ es lo suficientemente pequeño para que la tangente de θ pueda reemplazarse por el seno de θ. Y usando esta aproximación demuestra que X, la distancia que al final se separan ellas porque tienen la misma carga, entonces se repelen y quedan separadas a una distancia X. Entonces tenemos que hallar esta distancia X en función de las variables del sistema, Q, L, M y la gravedad, donde X es la separación entre las esferas. Y luego nos dice cuánto vale Q si L fuera 120 centímetros, M 10 gramos y X 5 centímetros. Esto es muy sencillo, ¿no? Tenemos cualquier carga aquí que tiene una masa M, con una carga más Q. Esta sería la masa M con la carga más Q. Y está soportada por esta tensión de la cuerda. Y a la vez él experimenta en la dirección de la otra carga, es decir, en la dirección X, una fuerza eléctrica hacia la derecha, porque ambas cargas son iguales, una fuerza de repulsión, y tenemos la masa por la gravedad. Fíjense que este ángulo que forma es la tensión de la cuerda con la vertical, es θ, esto también es θ. Sabemos que la fuerza eléctrica es KE por la carga al cuadrado, Q por Q cuadrado entre la distancia al cuadrado que es X. Las ecuaciones de equilibrio para el eje X es T seno de θ, sería este lado, menos la fuerza eléctrica tiene que ser 0 y T coseno de θ menos la masa por gravedad tiene que ser 0. Bueno, de la segunda despejan T, la colocan aquí en la primera y les queda esta expresión donde aparece X cuadrado. Luego pueden trabajar aquí en la geometría. Fíjense que tenemos que L, si hacemos L seno de θ, nos da este lado que sería X medio. X medio. De aquí despejan seno de θ. Luego nos decían que si θ es pequeño podemos aproximar seno de θ por la tangente de θ. Para θ pequeño. Entonces, la tangente de θ la podemos aproximar por la seno de θ y el seno de θ lo podemos aproximar por θ directamente. O podemos usar esta relación geométrica que es X entre 2L. Entonces en la ecuación anterior, 5, sustituyen tangente de θ por X entre 2L y despejan X y nos da el resultado esperado. Aquí tenemos un electrón cuya rapidez inicial es de 3,24 por 10 a la 5 metros por segundo. Se lanza en dirección a un protón que está en reposo. Si al principio el electrón se encontraba a una gran distancia del protón, ¿a qué distancia de este, es decir, del protón, su rapidez instantánea es igual al doble de su velocidad inicial? A ver, este es el protón que tiene velocidad 0, carga más Q, el electrón que se acerca con carga menos Q. Inicialmente está a una distancia que es 0 grande con una velocidad inicial. La fuerza es de atracción hacia el protón. Y nos dicen a qué distancia X', la rapidez, su rapidez instantánea en ese momento será el doble de la rapidez inicial V0. Bueno, aquí trabajamos con energía. La energía inicial del protón, un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Nos lo dan. La masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31. La velocidad nos lo dan.
calculamos la energía inicial. Luego nos dicen que la velocidad final tiene que ser el doble de la inicial. Eso implica que la energía cinética, como depende de la velocidad al cuadrado, va a ser 4 veces la inicial. Entonces la energía cinética final va a ser 4 veces esta que calculamos. Y el cambio de energía va a ser la energía cinética final menos la inicial. Y ese cambio en la energía es producto del trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Es decir, el cambio de la energía cinética lógicamente tiene que ser igual al trabajo que está realizando la fuerza, en este caso una fuerza eléctrica, que va en la dirección siempre de X que une las dos partículas. Bueno, la fuerza eléctrica es la constante por esta carga, por esta otra carga, la distancia que los separa en un momento dado va a ser una distancia X. Si ponemos 0 aquí, en un momento dado estaría en una distancia X, la fuerza eléctrica sería esta, y el trabajo sería entonces la integral de la fuerza por el diferencial de X. Pues estamos trabajando en una dimensión, en la dirección X. Simplemente nos queda integrar esto. Y evaluamos entre la distancia inicial y una distancia X', que es la que nos interesa, que es cuando la velocidad es el doble de la inicial. La velocidad lógicamente aumenta porque hay una fuerza de atracción. Si parte con velocidad inicial, la velocidad va a ir aumentando hasta que se hace doble. Si se hace doble en X igual a X'. Luego suponemos que X0 es mucho mayor que 1. O 1 entre X0 es mucho menor que este término, así que despreciamos este término. Y solo nos queda entonces KEQ cuadrado por 1 entre X'. Y ahí igualamos este trabajo a la diferencia, al cambio de la energía cinética que habíamos calculado. Y ya de ahí podemos despejar entonces X', que es lo que nos pedían. A ver, en este nos dicen que nos piden cuál es la magnitud y la dirección del campo eléctrico en este punto P, que está sobre la bisectriz del triángulo. Tenemos este triángulo, la bisectriz parte de este ángulo en el punto medio de este lado, del lado opuesto. Bueno, tenemos en este caso tres cargas, Q más Q y más 2Q. Lo primero que vemos es que el campo debido a estas dos cargas, más Q y más Q, se anulan por simetría en el punto P. Como están simétricas respecto al punto P, se van a anular. Esta produciría una carga en este sentido y esta una carga en este sentido, pero son iguales porque estas distancias son iguales. Podemos llamar esta distancia L medio y L medio. Así que solo vamos a trabajar con la carga 2Q. Bueno, el campo eléctrico entonces va a ser con una carga discreta 1 entre 4 pi de 0 por la carga entre la distancia al cuadrado que la llamamos R desde la carga del punto P. Luego podemos relacionar R. Partimos de aquí. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Así que A cuadrado es igual a R cuadrado más L medio al cuadrado. Y luego tenemos este lado también, que sería L medio más L medio, es decir, L. Así que L cuadrado tiene que ser A cuadrado más A cuadrado. 2A cuadrado, así que L es raíz de 2 por A. Los colocamos aquí en 2 y expresamos R en función de A. Y bueno, colocamos aquí, sustituimos R por esta expresión y nos queda el campo eléctrico en el punto P. Y lógicamente, por ser positivo, iría hacia afuera del triángulo.
Este trata de un campo eléctrico no uniforme. Tenemos un dipolo en un campo eléctrico no uniforme. Obtener una expresión para la derivada del campo eléctrico con respecto a z. Z sería esta dimensión a lo largo del eje horizontal. En el punto medio de la línea aquí, que une dos cargas positivas iguales, donde z es la distancia a una de las cargas. Z sería la distancia a una de las cargas. Ponemos 0 aquí, z en esta dirección, y el punto medio estaría en D medio, y la carga más Q en D. Ustedes nos piden primero hallar de E de Z. A ver, en el punto medio el campo eléctrico es 0, porque las cargas son iguales, pero fuera del campo de ese punto medio en Z, como este punto está más cerca de esta carga que de esta, tenemos un campo eléctrico distinto de 0, por tanto aquí vamos a tener un gradiente de un cambio en el campo eléctrico cuando nos movemos a lo largo del eje Z. Luego, bueno, el campo eléctrico simplemente va a ser la suma de estos dos campos producidos por las dos cargas. El de esta carga, E1, sería KE por la carga sería KE por la carga entre la distancia al cuadrado. La distancia sería Z. Y la de esta entonces sería KE por Q. Iría en sentido contrario. Este iría hacia la derecha, este iría hacia la izquierda. Y la distancia de aquí a aquí sería, la distancia de dz a la carga más Q a la derecha sería esta distancia de menos Z. De menos Z. Bueno, entonces desarrollamos esto, tenemos aquí el campo eléctrico. Y simplemente, como nos piden la derivada de con respecto a Z, derivamos esto con respecto a Z y obtenemos la expresión. Y depende, por supuesto, de Z, del punto Z. De Z no es constante, ¿no? De hecho, si el campo eléctrico fuera uniforme, de Z sería 0, ¿no? En este caso varía con Z. Y luego, bueno, nos piden de Z en el punto medio de la línea. Es decir, una vez que lo tenemos en función de Z, lo evaluamos en Z igual a D medio para hallar el D de Z justamente en Z igual a D medio. Y obtenemos este valor, ¿no? Fíjense que D de Z en Z igual a D medio, evaluando aquí Z igual a D medio, nos da un valor negativo. Luego la parte B nos dice: existiría alguna fuerza sobre un pequeño dipolo colocado en ese punto, aquí en la mitad, en D medio, si su eje es paralelo al eje Z, que es lo que tenemos aquí. Recuerde que en ese punto E es igual a 0. Esto sería el punto D medio. Aquí ponemos un pequeño dipolo. En este caso pusimos la carga menos Q acá, la carga más Q acá. Así que el vector P o el dipolo P iría de la carga menos Q a la carga más Q. Y para calcular, a pesar de que en el punto de medio el campo eléctrico es 0, aquí el campo eléctrico es 0, la fuerza sobre ese pequeño dipolo no va a ser 0 porque los dipolos están separados a una distancia distinta de 0. Tienen una separación y eso va, y como el campo eléctrico varía con Z, vamos a obtener una fuerza, el dipolo va a sentir una fuerza al colocarlo aquí en el punto medio. Bueno, lo primero que vemos, por ejemplo, la carga más Q del dipolo se encuentra, si lo colocamos en esta forma, se encuentra a la izquierda del punto medio.
Y por tanto, de z, en este caso el desplazamiento con respecto al punto donde estamos calculando la derivada del campo eléctrico con respecto a z, este punto medio, este desplazamiento sería negativo. Por eso ponemos de z menor que 0, porque está a la izquierda de medio. Pero entonces, ¿qué pasa con el cambio en el campo eléctrico sobre la carga positiva? Es que va a sentir un cambio de campo eléctrico positivo. En este caso, como tenemos la derivada justamente en el punto medio, podemos hallar este cambio en el campo eléctrico aproximando como la derivada de E con respecto a Z en Z igual a D medio por el desplazamiento alrededor de D medio, que en este caso es delta Z. Si delta Z es negativo y DE de Z es también negativo, negativo por negativo da positivo. Entonces sentiría el cambio del campo eléctrico en este punto sería mayor que 0, es decir, sentiría un campo eléctrico mayor. Si esto es 0, este sentiría un campo eléctrico positivo. Para la carga menos Q se hace lo mismo, solo que la carga menos Q está situada a la derecha, así que el delta Z es mayor que 0. Y el delta E de esa carga negativa va a ser menor que 0, porque entonces daría positivo por negativo, daría negativo. Y luego calculamos el cambio en la fuerza eléctrica, que es la carga de prueba que colocamos aquí, por el cambio del campo eléctrico. Claro, aquí las cargas de prueba, como es un dipolo, tendríamos más o menos Q. Podría ser positiva o negativa. Bueno, si trabajamos sobre la carga más Q, tendríamos que el cambio de la fuerza eléctrica sobre esa carga sería Q, que es positivo, por el diferencial del cambio del campo eléctrico, que habíamos dicho que era positivo, así que esto daría positivo. Y la fuerza eléctrica sobre la carga Q menos, negativa, sería la carga que es negativa por este diferencial que habíamos dicho, este cambio en el campo eléctrico sobre la carga, habíamos dicho que era negativo, negativo por negativo daría positivo. Entonces, ambas cargas experimentan un cambio de fuerza hacia la derecha positivo y por tanto va a experimentar una fuerza neta hacia la derecha. Entonces, efectivamente, el dipolo colocado en ese punto medio va a experimentar una fuerza positiva. Este problema tiene que ver con cargas y ley de Gauss. Tenemos un conductor aislado, descargado desde el origen, que sería este de aquí. Se produce una separación de carga acercando una barra cargada positivamente. ¿Qué se puede decir del flujo a partir de la ley de Gauss en las cinco superficies gaussianas que nos muestran aquí? S1, S2, S3, S4 y S5. La carga negativa inducida en el conductor es igual a la carga positiva de la barra. Bueno, lo primero que sabemos es que el flujo eléctrico está relacionado directamente a la carga. De hecho, el flujo eléctrico es la carga entre esta constante 0, que es la permitividad del espacio libre, así que es directamente la carga. En este caso sería la carga encerrada por la superficie gaussiana. Se coloca esta que tiene la carga inductora, que es positiva. Nos están diciendo que supongamos que toda esta carga positiva induce la misma carga negativa sobre el conductor, en este caso del lado más cercano. Y como este conductor era neutro, si esta carga es negativa, esta carga al otro extremo tiene que ser positiva. Básicamente esta carga positiva trae los electrones hacia la derecha y los iones los desplaza hacia la izquierda, hacia el extremo de la barra. Entonces la superficie 1, si encierra toda esta carga de este extremo, la carga de este extremo encerrada va a ser también Q. Si esta es Q, esta va a ser menos Q. Si esta es Q, esta va a ser menos Q y esta va a ser más Q. Esto sigue siendo neutro, menos Q más Q da 0. Entonces aquí la carga encerrada va a ser más Q
Así que el flujo eléctrico es simplemente Q entre 0 positivo. La superficie 2, el flujo eléctrico va a encerrar menos Q, va a ser menos Q entre 0. La 3 igual a una carga positiva más Q, va a ser más Q entre 0. La S4 va a envolver estas dos cargas, así que la carga neta es 0 y el flujo eléctrico sería 0. Y la 5 encierra a las tres cargas, así que la carga neta sería Q menos Q0 más Q positiva, y tenemos que el flujo eléctrico sería más Q entre 0. Por último vamos a ver este. A ver, nos dice que tenemos que la intensidad del campo eléctrico terrestre cerca de la superficie terrestre es 130 Newton-Coulomb y apunta hacia abajo. ¿Cuál es la carga o la supuesta carga que debería tener la Tierra, suponiendo que este campo es causado por esas cargas? Bueno, si tenemos un campo eléctrico de 130 Newton por Coulomb y tenemos la Tierra, ¿qué vamos a hacer? En cualquier punto de la Tierra tenemos este campo eléctrico. Entonces vamos a suponer que si tenemos la Tierra, que tiene un radio terrestre aquí, ponemos una superficie gaussiana pegado a la superficie de la Tierra, porque nos dicen aquí cerca de la superficie de la Tierra, y calculamos entonces y sabemos que el campo eléctrico en cualquier punto de esta superficie gaussiana nos lo dan de 130 Newton por Coulomb. Entonces aplicamos la ley de Gauss con esta superficie gaussiana rodeando la Tierra, nos da E0 y la integral de superficie de punto ds igual a la carga encerrada. ¿Y qué es la carga encerrada? Es lo que queremos calcular. Bueno, esto nos dicen que es constante a 130. Nos queda solo la integral de superficie, es decir, la superficie de la Tierra, que es 4pi el radio terrestre al cuadrado. Y de aquí entonces despejamos Q haciendo los cálculos, y en principio debería tener una carga de 5,9 por 10 a la 5 Coulomb. Bueno, trabajamos hasta aquí.